Nunca pensé que terminaría contando esto, y mucho menos en voz alta, pero ya pasaron varios meses. Y todavía no puedo dormir bien, así que, quizá, si lo saco, si lo cuento tal y como pasó, pueda dejar de darle vueltas en la cabeza. Yo trabajo en una hamburguesería de esas grandes, de cadena, una de tantas. En un McDonald's, no diré dónde está ubicada, no por miedo a represalias o que alguien me reconozca, sino porque de verdad creo que hay algo en ese lugar. Algo que no debería ser molestado. Llevo ahí casi 2 años. Empecé como muchos, buscando dinero fácil, un trabajo rápido mientras salía algo mejor, y aunque no es el empleo soñado, es estable. Me sabía la rutina de memoria, conocía a los clientes, los pedidos clásicos, sabía incluso qué compañero hacía trampa con los nuggets y quién se robaba refresco en su vaso de agua. Todo era normal, hasta que me tocó cerrar el local, una noche, y ahí fue cuando todo cambió. Lo que ocurrió durante ese turno me sigue persiguiendo. No me refiero a pesadillas, me refiero a presencias, sensaciones, cosas que antes no me pasaban y ahora sí. Hay momentos en los que estoy solo, en casa, y juro que escucho ese sonido tan característico del sistema de pedidos. Ese pitido, esa campanita, y no hay nada. Solo silencio. Pero antes de que creas que estoy loco o que esto es solo una historia más de internet, quiero contártelo bien, paso a paso, porque fue tan real, tan físico, tan detallado, que todavía no entiendo si lo que viví fue un tipo de alucinación colectiva, un momento paranormal, o si hay algo verdaderamente oscuro escondido detrás de ciertos lugares que, por fuera, parecen inofensivos. Esa noche comenzó como cualquier otra, pero terminó siendo todo menos. Todo comenzó una noche de martes, de esos lentos, de los que parece que el tiempo no pasa nunca. Llegué al trabajo como siempre, a eso de las 4:30, me había tocado turno de cierre, y ya sabía que ese día estaríamos solo dos, Mario, mi jefe de turno, y yo. Era común. Cerrar entre dos era parte del trabajo cuando había poco movimiento. No me molestaba, la verdad. Mientras hubiera música en mis audífonos y no me mandaran a limpiar el baño, todo bien. Recuerdo que me cambié en el vestidor, me amarré el delantal y salí directo a la cocina. Mario ya estaba ahí, como siempre, revisando el inventario y haciéndose un café con esa máquina vieja que siempre goteaba más de lo que servía. Hoy va a estar muerto esto, me dijo, y tenía razón. Desde temprano, el flujo de clientes fue flojo. Casi todos pedidos para llevar. Casi nadie entraba al local. A eso de las 7:30, me di cuenta de algo raro, no inquietante todavía, solo curioso. Algunas órdenes empezaron a aparecer en la pantalla sin que nadie estuviera en caja. Una vez más, pensé que era la app móvil. Gente pidiendo desde su casa, venían, recogían y se iban, pero cuando revisé el sistema, vi que no había registro de pedidos móviles. Mario me dijo que era una falla normal, que a veces el sistema se quedaba con datos de días anteriores y los mostraba como nuevos. Lo raro es que las órdenes eran muy precisas, como si alguien estuviera viendo qué ingredientes teníamos disponibles. Una orden, por ejemplo, pedía hamburguesa sencilla sin cebolla, sin pepinillos, y con pan tostado solo de un lado. Eso no era común. Era demasiado específico. Me dio algo de risa en ese momento. Pensé que algún excompañero estaba hackeando el sistema por diversión, pero Mario no parecía tan tranquilo. Se quedó un rato mirando la pantalla, luego borró los pedidos y se fue a la parte de atrás, diciendo que iba a revisar el router. El resto de la noche fue igual de lenta. Limpiamos la cocina, restregamos la freidora, acomodamos las papas. Yo me puse mis audífonos y me puse a trapear la zona de bebidas, mientras él revisaba los reportes de caja. Todo normal. Todo como cualquier noche, hasta que volvió a pasar otra orden, sin que nadie estuviera en caja. Pero esta vez, no era una orden, solo una palabra, feliz, apareció como si fuera una nota, sin precio, sin código de producto, sin detalles, solo esa palabra. Pensé que tal vez era un mensaje interno, algún código de inventario mal registrado. Me acerqué a Mario, le pregunté si lo había visto. Él negó con la cabeza, se quedó callado por unos segundos, y luego me dijo: debes estar viendo cosas, pero sé lo que vi. Después de ese mensaje raro en la pantalla, traté de no pensar mucho. Le eché la culpa al cansancio, o tal vez a que tenía demasiadas cosas en la cabeza. Uno se acostumbra a trabajar en automático, preparar pedidos, limpiar,
revisar stocks. Así que intenté seguir con la rutina como si nada. A eso de las 10:40, ya no quedaba ni un solo cliente. Apagamos las luces del comedor, como siempre, y cerramos la puerta de acceso al público. Solo quedábamos Mario y yo en todo el local. Él me dijo que se metería a la oficina para cerrar caja y hacer los reportes del turno. Yo me quedé en la cocina. Era mi parte del cierre, lavar los utensilios, trapear, y dejar todo listo para el primer turno del día siguiente. Me puse mis audífonos, algo tranqui, y comencé a trapear el suelo de la zona de papas. Todo bien. Por unos minutos, todo en silencio, todo bajo control, hasta que escuché un pitido agudo, corto, como el de la freidora cuando se termina el tiempo de cocción. Lo curioso es que yo no había activado nada. Me quité un audífono, y volvió a sonar, pip, 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 como si alguien estuviera jugando con los controles. Me acerqué a revisar, las freidoras estaban apagadas. Frías. El temporizador estaba en 0. Me quedé mirándolas unos segundos, y justo cuando iba a darme la vuelta, una de las máquinas se encendió sola. No el calor, no el aceite. Solo el temporizador. 10 segundos. 9, 8. Y al llegar a 0, el pitido volvió a sonar. Pero esta vez fue más fuerte. Como si estuviera justo al lado de mi oído. Sentí un escalofrío, uno de esos que no te dan por frío, sino por instinto, por esa sensación de que algo no está bien. Apagué todo de nuevo, respiré profundo. Me reí nervioso. Pensé, seguro fue una falla eléctrica. Estaba a punto de volver a trapear cuando escuché otra cosa, una voz suave, casi susurrando, como de un niño pequeño. Dijo, ¿me haces unas papas? Por favor. Me congelé. No era un pensamiento. No fue mi imaginación. Lo escuché con mis propios oídos, cerca. Desde el pasillo que conecta con el área del comedor, dejé el trapeador tirado y salí corriendo hacia el frente del local. Vacío. Luces apagadas, puerta cerrada. Miré hacia la pantalla de perdidos, y ahí estaba de nuevo, una nueva orden, solo texto. ¿Me haces unas papas? Por favor, escrito igual que lo escuché. Misma pausa. Misma entonación. En ese momento, algo dentro de mí me dijo que no debía seguir solo. Corrí hasta la oficina. Toqué la puerta. Nada. Grité, Mario. ¿Estás ahí? Silencio. Empujé la puerta. Estaba abierta, pero la oficina estaba vacía, sin luces, sin computadora encendida, solo la silla girando lentamente, como si alguien se hubiera levantado hace unos segundos. Me quedé parado en la oficina por unos segundos. No había señales de Mario por ningún lado. Pensé que tal vez se había ido al almacén, o que salió sin avisarme. Pero eso no tenía sentido. Él tenía que cerrar el sistema, y su chaqueta seguía colgada en el perchero. Volví a la cocina con el estómago revuelto, como si me hubiera comido algo en mal estado. No sé cómo explicarlo, pero el aire se sentía más pesado, como si estuviera respirando a través de un trapo mojado, y hacía frío. Mucho más que antes, y no era el aire acondicionado. Lo había apagado hacía rato. Fui directo a la zona de freidoras, y ahí estaban, encendidas. Las dos, el aceite burbujeando, caliente, humeante, y lo peor, había papas friéndose. Yo no las puse. Nadie las puso, pero ahí estaban, cocinándose solas, como si alguien invisible hubiera arrojado una porción exacta en el cesto. Me acerqué lentamente. No había nadie a la vista, pero juro que lo sentí, la sensación de que alguien estaba justo a mi lado, respirando al mismo ritmo que yo. Vi de reojo un destello en el monitor del perdido. Me giré. La pantalla ahora mostraba otra frase, no una orden. Un mensaje. Estoy aquí contigo. Retrocedí un paso, sin dejar de mirar el texto. Fue entonces cuando escuché algo caer al piso. Una cajita feliz. No sé de dónde salió. No había ninguna sobre la mesa antes, pero ahí estaba. Tirada, abierta. Como si alguien la hubiera estado comiendo. Y luego, algo más, una risa. No fuerte, no burlona, una risa corta, aguda. De niño, resonó por todo el comedor, pero no había nadie. Las luces titilaron por un segundo, y entonces lo vi, una figura pequeña, apenas visible entre las sombras, al fondo del local, sentada sobre una de las sillas del área de juegos, con algo brillante sobre la cabeza. Era una corona de cartón, de esas que a veces regalamos en los cumpleaños. No se movía. No decía nada, solo estaba ahí, mirándome.
Aunque no podía verle la cara, parpadeé. Y desapareció. Ni pasos. Ni sonido. Nada. Corrí hacia allá, como un idiota. Quería convencerme de que había visto mal, que solo era mi imaginación, pero cuando llegué, la corona estaba en el suelo, y al alzar la vista, noté algo más inquietante. En el vidrio del mostrador, empañado por el aire frío, había una palabra escrita con dedo. Feliz. La misma palabra de antes. En ese momento supe que tenía que encontrar a Mario, no por ayuda, sino porque no quería estar solo. Caminé rápido hacia el pasillo trasero. Revisé la oficina de nuevo, nada. Fui al almacén, al vestidor, incluso al baño, lo llamé por su nombre, 1, 2, 5 veces, ni una respuesta. Fue cuando volví a la cocina que me di cuenta de algo que me hizo tragar saliva. La puerta principal estaba cerrada con seguro, y no me refiero a la traba normal. Me refiero al seguro interno de acero, ese que usamos solo cuando limpiamos con el dinero ya contado. Yo no lo había puesto. Fui directo a la puerta. Intenté girar el cerrojo, nada. Estaba completamente trabado, como si algo lo mantuviera cerrado desde afuera. O desde adentro. Volví a la cocina. El aceite de las freidoras ahora estaba apagado, pero el humo seguía, y en el humo vi algo, una figura. Fugaz, como una sombra pequeña que cruzó corriendo entre las islas de trabajo. Me giré instintivamente, nada. Pero el pitido, el maldito pitido del sistema de pedidos volvió a sonar, 1, 2, 3 veces. Fui hacia la pantalla, nuevos mensajes, no pedidos. Mensajes, estoy feliz, gracias por las papas, ahora tú. Cada vez que uno aparecía, sentía que el ambiente se volvía más pesado, más oscuro. Volví a buscar a Mario. Lo último que me quedaba por revisar era la cámara de refrigeración. Caminé hacia ella con el corazón latiéndome en la garganta. La abrí. Y por un segundo, creí que no había nada, pero entonces vi su gorra, tirada en el piso, justo en el centro de la cámara. Junto a ella, su celular, con la pantalla encendida, tenía un solo archivo de audio abierto, una nota de voz. La reproducí sin pensarlo. La voz era de él, pero no sonaba como él. A veces es mejor no quedarse hasta el final. Se cortó. Y entonces, justo detrás de mí, escuché el sonido más escalofriante de toda la noche. Una risa. Corta. Lejana, pero completamente fuera de lugar. Y luego, pasos, pequeños, rápidos, descalzos. No tuve el valor de girarme. Cerré la cámara desde adentro. Sí, me encerré solo en el refrigerador. Preferí morir congelado antes que enfrentar lo que fuera que estaba allá afuera. Apoyé la espalda contra la puerta y recé como no lo hacía desde niño. Estuve ahí dentro no sé cuánto tiempo, hasta que todo se detuvo. Ni pitidos, ni voces, ni risas. Solo un silencio profundo y helado. No sé cuánto tiempo estuve en el congelador. Mis dedos empezaban a entumecerse, y el celular no tenía señal. Golpeé la puerta. Grité, pero nada. Afuera todo seguía en silencio, hasta que escuché algo, un crujido, como si alguien caminara lentamente por encima de charcos o grasa seca. Me pegué a la puerta, conteniendo la respiración. Escuché los pasos pasar justo al frente. Se detuvieron. Y entonces, la puerta se abrió sola. No vi a nadie. Pero el pasillo que daba a la cocina ahora estaba completamente oscuro. No debería haber estado así. Las luces de seguridad se activan incluso si se corta la corriente. Pero en ese momento, no había luz, ni sonido. Solo un olor extraño. Como carne echada a perder, mezclada con cloro. Avancé despacio. Sentía el suelo pegajoso bajo mis zapatos, como si algo se hubiera derramado. Pasé junto a la parrilla y entonces lo vi, una figura encorvada, arrastrando un pie. Era humanoide, pero no era humano. Su piel parecía podrida, con zonas negras, como si lo hubieran quemado. Tenía la mandíbula descolgada, y de su boca caía algo oscuro, pero lo peor era su uniforme de empleado. Era uno de los antiguos, del primer rediseño de hace más de 10 años. Me escondí detrás de la máquina de batidos. Desde ahí, lo observé moverse con una precisión absurda, como si conociera cada rincón. Como si hubiera trabajado ahí antes, como si todavía lo hiciera. Pasó frente a la freidora y se detuvo. Giró lentamente la cabeza hacia mí, y aunque no tenía ojos, su mirada me atravesó. Sabía que yo estaba ahí, mi cuerpo se tensó. Sentí que iba a desmayarme.
Pero en ese instante, la alarma de limpieza automática de la cocina se activó. Esa que suena todos los días a la misma hora, y justo en el pitido. La figura desapareció. No caminó. No huyó, se disolvió como humo negro. Salí corriendo y me encerré en el baño de empleados. Estuve ahí 20, tal vez 30 minutos. No sabía si llamar al gerente, a la policía, o simplemente esperar a que amaneciera, y cuando por fin pensé que todo había terminado, empezaron a sonar los juguetes del área de niños, primero uno, luego otro, y luego todos al mismo tiempo, como si varios niños invisibles estuvieran corriendo entre las mesas, o como si alguien, o algo, los estuviera llamando, y justo cuando me decidí a salir del baño, se cortó la luz, todo quedó en silencio, oscuridad total. Me quedé ahí, con el corazón desbocado, esperando a que volviera la electricidad. Pero no volvió. En su lugar, una sensación me recorrió el cuerpo, una sensación, como de que el tiempo se dobló, como si el momento se repitiera. Como si ya hubiera pasado esto antes. Me puse de pie, salí del baño con cuidado. El local seguía vacío, pero las luces de emergencia estaban encendidas, y entonces miré la pantalla de Perdidos. Estaba encendida, y mostraba una grabación, un video de seguridad, yo, adentro del congelador, hablando con alguien, movía las manos, reía, como si estuviera teniendo una conversación, pero la cámara solo me mostraba a mí, nadie más. El pitido del sistema volvió a sonar. Una última vez, y con él vi la palabra final escrita en la pantalla: vuelve mañana. Salí del local sin cerrar nada. Dejé el uniforme en el suelo. Caminé directo hasta mi casa, con las piernas temblando y la garganta cerrada. No regresé. No renuncié, simplemente dejé de existir para ese lugar. Y aún así, a veces, cuando paso cerca de esa esquina, siento que algo desde adentro me sigue mirando.